Bueno, bueno, le damos la bienvenida a todos y todas. Es un gran gusto compartir con ustedes esta actividad. La verdad que estamos muy contentos, contentas, emocionadas por el espacio, por la actividad y además por la gran convocatoria que hemos tenido. Estamos superando las 230 personas que se interesaron en participar, así que bueno, esperemos que sea también de interés y el encuentro resulte productivo en función de sus expectativas. En primer lugar, quiero decirles que, bueno, es una actividad que surge en el espacio y posibilitada por el espacio que nos ofreció y la motivación y el impulso que le dio también el doctorado en salud mental comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús, donde estamos llevando a cabo esta actividad. Y agradecer especialmente a la directora Alejandra Barcala, que fue quien, bueno, apoyó completamente esta actividad con todos los recursos del doctorado. Y para mí, en lo personal, es una alegría muy grande, tanto por la amistad que me une a ella, como por el espacio del doctorado, que quiero mucho, en el que trabajo hace muchísimos años, como todo el equipo de salud mental comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús. Eh, También la actividad surge y estuvo pensada con un grupo de colegas vinculados a la Universidad Nacional de Lanús, que estamos creando un grupo de trabajo al que denominamos subjetividad e ideología, y que resulta, no podía ser más propicio comenzar con esta propuesta de un ciclo de charlas dedicada a la figura de Martín Baró, que sin duda ha sido un referente para todos nosotros en relación a un pensamiento vinculado a comprender y a trabajar en la transformación de la realidad de nuestros pueblos oprimidos, postergados de América Latina, y fundamentalmente a pensarlo de sus aspectos subjetivos, ideológicos, políticos, integralmente desde una nueva concepción de la psicología y la salud mental, concebida desde las realidades de nuestra región y nuestras necesidades. Así que es doblemente auspicioso y una gran alegría para quienes estamos comenzando con esa actividad. De igual modo, también quiero contarles que estamos participando desde la cátedra abierta Juan Samaja, que fundamos en la Universidad Nacional de La Plata, y que el nombre de Samaja no, quizás no es tan conocido para ustedes como el de Martín Maró, pero para los que trabajamos con él en distintos espacios, que estuvo vinculado a la vida académica de nuestro país y la región latinoamericana, tiene también muchos puntos en común con la figura, el ideario y el compromiso con las causas latinoamericanas, incluso desde aquellos álgidos años de los 70, 70-80, en que se forjó también el pensamiento y el ideario y la propuesta de la psicología de la liberación de Martín Baró. Así que también por ese lado entendemos que la actividad tiene mucho que ver con lo que está concebido y pensado desde la Cátedra Libre de Juan Samaja. Bueno, mi nombre es Roxana Hinojo, creo que ya no me presenté, pero hasta allí dicho. Y antes de darles y contarles un poquito cómo pensamos este espacio, cómo están previstas las actividades, qué idea tenemos acerca de la organización y el trabajo que vamos a encarar, me gustaría pedirle a Alejandra Barcala, directora en Salud Mental Comunitaria, que ya presenté y comenté, que pudieras dar algunas palabras también de bienvenida o de lo que te parezca, Alejandra, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Roxana. Bueno, darles la bienvenida en principio a todos y a todas por participar de este espacio. Para nosotras y nosotros es una alegría inmensa, un orgullo muy grande estar promoviendo la realización de este seminario en el marco del doctorado en salud mental comunitaria de nuestra universidad, que es la Universidad Nacional de Lanús. Es una universidad pública, gratuita, comprometida con la salud, digamos, las condiciones de vida de nuestros pueblos, y realizar este seminario, digamos, en el marco de nuestra propuesta académica, y realizarlo sobre todo desde la perspectiva de un autor como es Martín Baró, le da un valor enorme a poder empezar a pensar
nuevamente, desde ciertas categorías teóricas, epistemológicas, cómo poder aportar a la transformación de las condiciones de vida por las cuales están pasando nuestros pueblos. Bueno, y en ese sentido es la verdad que fue una convocatoria muy plural, la posibilidad de que estemos participando, ¿no? Que nos da quizás la virtualidad de participar desde distintos lugares, desde nuestro continente, de Latinoamérica y del Caribe, y poder de alguna manera intercambiar y pensar juntos las realidades por las cuales estamos pasando y también los modos en los que podemos de alguna manera unificar nuestras potencias y generar nuestras mejores pasiones alegres para transformar las condiciones de vida de nuestros pueblos. Así que sin más, solamente darles la bienvenida, agradecerles enormemente a Roxana por el entusiasmo para instalar el pensamiento de Martín Baró en el marco de la propuesta que tiene el Centro de Salud Mental Comunitaria, porque creo que nos va a permitir de alguna manera poder repensar y reformular algunas cuestiones que venimos pensando en el campo de la salud mental comunitaria. Así que muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos a todos, y seguramente este va a ser un seminario que va a hacer que no todos salgamos transformados después de haberlo transitado. Muchísimas gracias, Alejandra. Muchas gracias. Esperemos que así sea. Espérate que tengo que... no sé cómo sacar... ahí está. Bueno, la idea de este espacio, justamente como señalaba Alejandra, es crear una ocasión de encuentro, de intercambio entre personas, grupos que vienen trabajando con la propuesta, el legado del pensamiento de Baró, contribuir en la línea de su propia concepción a un trabajo colectivo, a potenciar nuestras actividades, nuestras reflexiones, y en ese sentido lo hemos pensado, como señalaba Alejandra, como un ciclo de charlas para reflexionar colectivamente y tender puentes entre quienes están en estas cruzadas, diría así, para las épocas que corren. Es increíble qué actualidad mantiene el pensamiento de Baró en relación a las problemáticas todavía vigentes, pendientes en nuestra región, y en ese sentido consideramos que justamente la idea es volver a recuperarlo o que se siga recuperando, en todo caso reconocer todos los grupos que vienen trabajando y manteniendo vivo ese legado de la mejor manera que puede hacerse en la perspectiva de Baró, que es volverlo a pensar, a actualizar en función de las necesidades, las demandas, las realidades y las problemáticas que van surgiendo en los contextos particulares en que se presentan los desafíos de intervención y de transformación de nuestras poblaciones, de nuestras sociedades, de nuestros pueblos oprimidos, como lo señalaba Baró. Antes de pasar a lo organizativo, preparamos muy caseramente, hay que decirlo, pero me parecía que era lindo, que era indicado poner un poco la voz y la palabra del propio Baró con algunas mínimas viñetas en una presentación absolutamente breve, porque es poco el tiempo que tenemos para toda la actividad, pero me voy a permitir entonces compartirles esos pequeños fragmentos de alguna exposición suya para que lo hagamos presente de manera directa en este espacio, en este momento. Así que comparto ese material y después les cuento un poquito lo vinculado a lo organizativo y le damos la palabra a los colegas y amigos y amigas que van a participar en la jornada de hoy. Un momentito que voy a buscar dónde está. ¿Cómo es posible que nosotros, psicólogos latinoamericanos, no hayamos sido capaces de descubrir
todo ese rico potencial de virtudes de nuestros pueblos, y que consciente o inconscientemente volvamos nuestros ojos a otros países y a otras culturas cada vez que queremos definir nuestros objetivos y nuestros ideales. Hay una gran tarea, compañeros, por delante si pretendemos que la psicología latinoamericana realice un aporte significativo a la psicología universal, pero sobre todo a la historia de nuestros pueblos. A la luz de la situación actual de opresión y de fe, de represión y de solidaridad, de fatalismo y de luchas liberadoras que caracterizan a nuestros pueblos, esa tarea que tenemos por delante es la de construir y practicar una psicología de la liberación. Pero una psicología de la liberación requiere una liberación previa de la psicología, y esa liberación solo llegará de la mano de una praxis comprometida con los sufrimientos y con las esperanzas de los pueblos latinoamericanos. Muchas gracias. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. Bueno, muy cortito, espero que haya sido elocuente, quizás un poco rápido, y me disculpo por la calidad del video, pero es lo que hay porque es muy viejito y me parecía que igual se puede escuchar la voz del querido Martín Baró. Y bueno, y aquellos datos que seguramente ustedes conocen de la masacre que los transformó en mártires de la UCA y que todavía no ha sido juzgada ni condenada por el Estado salvadoreño. Bueno, lo que habla por sí mismo también de las cuentas pendientes en nuestra región. En cuanto a esta actividad que nos convoca y a la que las hemos invitado, la idea es que, como se presenta, es un ciclo de 3 charlas para este año, que serán mensuales, la de octubre todavía y noviembre, que son las 2 siguientes. No tenemos estrictamente las fechas, a la brevedad se lo haremos llegar, probablemente la de octubre es el 11 de octubre, siempre serán viernes a las 3 de la tarde, hora argentina, cada uno tiene que ajustar eso al horario que le corresponda por sus países. Nosotros nos hemos comunicado con ustedes por mail, mantendremos ese canal de comunicación, por eso pedimos una preinscripción, y desde allí le haremos llegar los materiales que surjan de cada encuentro, materiales tanto documentales, bibliográficos, propuestos por los compañeros y compañeras que participan en las distintas charlas, y también cualquier comunicación que ustedes requieran o les necesiten o les interese intercambiar con nosotros o nosotras a través de ese canal. Por supuesto, también estará disponible para todos y todas las inscriptas la grabación de esta charla y de este encuentro. Hay solo una aclaración importante que hacer, que ofrecemos certificado de asistencia, que lo tramita directamente el doctorado, es decir, que sale certificado por el Doctorado de Salud Mental Comunitaria en la Universidad Nacional de Lanús, como recién lo comentábamos a través de Alejandra Barcala, la directora, pero tengo que decir que decidimos que para tener el certificado de asistencia vamos a pedir que las personas que lo quieran o lo necesiten deben participar sincrónicamente en al menos 2 encuentros de los 3 previstos.
Por lo demás, todos los inscriptos y todas las inscriptas recibirán el material a través de el correo que ya nos han compartido. Por lo tanto, yo les voy a pedir que se anoten en el chat con nombre y apellido las personas que quieran tramitar ese certificado de asistencia a estos encuentros. Obviamente la actividad, como es libre, abierta y extracurricular, no va a demandar ningún trabajo final, ni calificación, ni nada equivalente. Bueno, dicho eso, voy a pasar entonces a presentar a los compañeros y compañeras que hoy nos acompañan y que nos han honrado con su presencia y participación, y además agradecerles muy especialmente porque, bueno, con mucha generosidad, al primer contacto que mantuve con ellos, estuvieron totalmente dispuestos a participar. Contamos también con el compromiso de muchísimas colegas y amigos de enorme relevancia también académica que nos van a estar acompañando en las próximas eventos de este ciclo de charlas. Después les haremos llegar el detalle de las personas que también nos honran con su vocación de participar y estar compartiendo este espacio con nosotros. Pero por ahora nos vamos a detener en la presentación del grupo que va a presentar hoy. Así que es un grupo de 3, 5, ¿me equivoco, Marcelo? Son 5 compañeros y compañeras. Tengo que ser breve en la presentación porque ya nos han llevado algunos minutitos los prolegómenos de esta actividad, y sus currículums son muy amplios, así que yo voy a hacer resumen de los nombres y las presentaciones, digamos, sobre todo de los antecedentes, sabiendo que ustedes van a escuchar solo una parte muy resumida de ello. Por una parte, nos acompaña Marcelo Alejandro Muñoz. Él es licenciado en Psicología y doctorando en Psicología por la Universidad Nacional de San Luis, docente de la Facultad de Psicología en Historia de la Psicología, y también participa de proyectos de investigación, entre ellos uno que lleva por título Historias policéntricas sobre investigación y formación universitaria en psicología, y otro, El bienestar comunitario en las mayorías populares, hacia procesos de construcción de soberanías intersectoriales. Luego Hugo Morales, doctor en psicología, también entiendo por la Universidad Nacional de San Luis, especialista en estudios socioeconómicos latinoamericanos, estudiante postdoctoral y coordinador del Centro de Prácticas Pedagógicas y Sociocomunitarias. Integrante del proyecto de investigación ética, bioética y derechos humanos en el sur global. Nos acompaña también y va a exponer Marta Patricia Ortega Medellín, psicóloga de la Universidad de Guadalajara, doctora en metodología de enseñanza, directora del Centro de Estudios sobre Aprendizaje y Desarrollo del CUCS, e integrante de la brigada Dr. Ignacio Martín Baró. Niltie Calderón Toledo, originaria del pueblo Vinizá, en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca, investigadora comunitaria, maestra en psicología social de grupos institucionales, doctoranda en estudios latinoamericanos de la UNAM. Verónica Marín Martínez es egresada de la licenciatura en psicología de la Universidad de Guadalajara, maestra en educación tecnológica, y está cursando un doctorado en psicología social. Su formación incluye estudios en la Universidad de Stanford en California, en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Zaragoza de España. Hace parte de la brigada Ignacio Martín Baró del Instituto Multidisciplinario del Desarrollo Social de Yocoyaní, de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de México. Bien, yo creo que ya está así muy rápidamente algunos elementos para la presentación de cada uno, así que yo le doy la palabra y los dejo que ustedes se organicen en función de la secuencia que tienen prevista para las presentaciones. Me silencio y los dejo en sus manos. Si quieren compartir, van a estar habilitados también para compartir pantallas y van a hacer alguna presentación. Bueno, buenas tardes. Se escucha bien, ¿no? Bueno, buenas tardes. Antes que nada, agradecerte, Roxana, y por tu intermedio a Alejandra y Bruno, y también al doctorado en Salud Mental Comunitaria de la Universidad de Lanús. Para nosotros
Fue una linda invitación, fue también un desafío poder pensar cómo presentamos a este autor que lo venimos tratando de trabajar y tratando de articular con otras maneras de pensar la psicología hoy, ¿no? Un poco las ponencias que tenemos va a ser un poco poderlo presentar de manera amplia a este autor que tanto admiramos y que a su vez que también nos parece interesante en el mundo actual, ¿no? Y en América Latina en particular y en Argentina más particular aún. Eh, Pensar Martín Baró y pensar la psicología de la liberación hay que pensarla en un contexto donde el pensamiento de la liberación era un emergente importante, ¿no? Donde en el campo de la filosofía, en el campo de la filosofía de la liberación, en el campo de la pedagogía popular, el pensamiento de Paulo Freire, el pensamiento de Falborda, el pensamiento de la teología de la liberación, todo eso eran componentes importantes que iban nutriendo a Martín Baró como un intelectual potente, digamos, y que fue toda esa matriz, de alguna manera iba a tener una fuerte repercusión cuando él empezó a escribir ya directamente sobre psicología, ¿no? Martín Baró tiene una trayectoria muy amplia, ¿no? Entrando ya en sus aspectos más biográficos, tiene una trayectoria amplia, ¿no? Tiene una trayectoria que sus primeros documentos, cuando uno rastrea la biografía intelectual de él, empiezan a aparecer allá alrededor de 1963-64, periodo de formación sacerdotal, periodo de formación teológica, periodo de formación en el campo de la filosofía. De hecho, su primer texto, de alguna manera, o por lo menos su primer texto conocido y que toma carácter público, es a partir de ahí, no poder pensar el pensamiento cristiano en una matriz de lo que en ese momento él llamaba la filosofía materialista, ¿no? Y justamente él intentaba ese acercamiento. Estamos hablando de 1963-64, su primer texto. Y de allí, bueno, todo un andamiaje conceptual que se empieza a construir eh, hasta llegar a los años 70. Martín Baró se recibe como psicólogo en el año 75, 1975. Él ya tenía una trayectoria como teólogo y como filósofo, ¿no? Incluso había andado por Europa, en la Universidad de Lovaina, en la Universidad, bueno, no me acuerdo en este momento, y después ya vuelve a El Salvador y él se recibe de psicólogo en 1975. Cuando uno lee la tesis de grado de él, que él estudia el componente religioso de los barrios populares, un barrio popular en particular que hay en El Salvador, en esa tesis aparecen algunos elementos que vinculan esta idea, ¿no?, del compromiso social. Incluso en, la, en el agradecimiento, ¿no? En el agradecimiento a su director de tesis dice, entre otro aspecto que agradece es el compromiso, el poder pensar una psicología comprometida con su pueblo, ¿no? Eso me parece que es un elemento incidente, pero que va a ser de alguna manera a lo largo de todo su pensamiento psicológico, su praxis psicológica, va a estar atravesada por ese compromiso, ¿no? En 1977 él se va a Estados Unidos, allá en Estados Unidos se hace la maestría en la Universidad de Chicago, una maestría en psicología educativa, y allí empieza a trabajar ya lo que tiene que ver con los aspectos de las actitudes. Recordemos que las teorías de las actitudes en los años 70 y después del 75 76 son teorías que van a estar muy presentes en el mundo académico, pero con una particularidad. Él, allí ya, además de estudiar las teorías de las actitudes, también introduce poder pensar estas teorías de las actitudes con algunos elementos, por ejemplo, el pensamiento de Paulo Freire. Cuando uno lee esta tesis de maestría, están esos elementos ahí en ese diálogo. Y eso es la novedad, ¿no? Porque hasta ahí era una teoría, la teoría de las actitudes, más de corte europea, más de corte americana, ¿no? Sin una contextualización de lo que implicaba poder pensar las actitudes, y sobre todo las actitudes de las personas que están en una condición de oprimido, ¿no? Y ahí empieza a aparecer este diálogo y para este aspecto es fundamental Paulo Freire, ¿no? Él lo va a citar varias veces en esa tesis. Y después, bueno, su tesis doctoral, que es la de 1979, ya nuevamente en la Universidad de Chicago. O sea que en esos 5 años, él se recibe
de licenciado en psicología, de magíster en psicología y de doctor en psicología, ¿no? Y bueno, atendiendo también a la problemática, pero ya la problemática salvadoreña en el sentido más amplio, ¿no? Ahí empieza a entender la complejidad de lo que él llama los barrios populares. Después va a ser un concepto que va a desarrollar junto a Yacuría con muchas repercusiones, ¿no? En la literatura del pensamiento, eh, especialmente en el pensamiento de Yacuría, aparece muy fuerte lo que es el concepto de mayorías populares, ¿no? Y de alguna manera empieza a construirse ese concepto, si bien es un clima de idea que aparece en el pensamiento jesuita, digamos, de tanto en Martín Baró, en Ellacuría, en Segundo Montes, aparece esta idea, ¿no? De pensar las mayorías populares. Eh, bueno, toda esa construcción teórica va a ir generando una matriz que en los años 80, donde, esto es una opinión personal, donde creo que se da la mayor construcción teórica de Martín Baró, en ya pensando en la psicología de la liberación particularmente, se da a partir de una serie de temáticas, ¿no? No es solamente poder pensar el concepto de psicología de la liberación, que si bien es novedoso, el concepto de liberación no es novedoso en Martín Baró. Recordemos que todos los 70, toda la década del 70, son conceptos que están nutriendo todo el pensamiento latinoamericano, el pensamiento crítico, el pensamiento filosófico, pedagógico, sociológico, teológico, etcétera, ¿no? Y a su vez en psicología podemos pensar que ya había también algún incipiente desarrollo en esta temática de psicología de la liberación. Por ejemplo, el libro que habían escrito en el año 75, Antonio y Nicolás Caparrós, dos españoles, uno de ellos viviendo en Argentina, Antonio Caparrós. eh, Ellos habían escrito un libro sobre psicología de la liberación, que es lo que nosotros pensamos que en ese momento empiezan a convivir de alguna manera dos formas de entender la psicología de la liberación, una más, si se quiere, con un corte más psicologista, donde la matriz es una matriz dual, no una matriz que convive algo del pensamiento europeo y algo del pensamiento nacional y popular, que es el de los Caparrós. Y en Martín Barós claramente está muy atravesado por el pensamiento teológico, ¿no? Él ante todo se considera un sacerdote, un teólogo, ante todo, y también con la posibilidad de pensar esto en la psicología. De hecho, él siempre va a plantear que su psicología de la liberación es de inspiración teológica. Digo, para mí eso es una cuestión fuerte, ¿no? Estos aspectos biográficos que parecen un dato, una sumatoria de datos, ¿no? Nosotros lo pensamos de manera integral. ¿Qué sería empezarlo de manera integral? Pensar que toda su militancia, toda su praxis, todo su pensamiento, tanto en la psicología, pero también por fuera de la psicología, está construyéndose desde ahí, digamos. O sea, esta vitalidad biográfica es integral, porque uno va viendo que esas ideas están desde el inicio, aún no siendo psicólogo, ¿no? Hay un texto muy temprano que se llama La violencia y el cristianismo, por ejemplo. Ahí también hay una serie de enuncios pensando de manera crítica lo que implica la violencia en América Latina, pensando de manera crítica cómo eso va repercutiendo en los sectores populares o en las mayorías populares, término que él va a desarrollar con mayor, eh, con mayor fuerza, ¿no? Y en los años 80 van a existir una serie de conceptos que van a ser demasiado interesantes, creo, pero bueno, por una cuestión de tiempo los vamos a mencionar nada más. Por ejemplo, aparece el concepto de latino indolente, aparece el concepto de fatalismo, aparece el concepto, eh, bueno, él define bien qué es la psicología de la liberación, pero a su vez esta psicología de la liberación está atravesada por entender que hay una metodología, que entender que hay una praxis, entender que hay una epistemología, que hay que pensar de manera integral esta psicología de la liberación. No es solamente un anuncio vacío, sino que implica construirlo de manera en distintos aspectos, en distintas dimensiones a esta psicología. Y por ende es una crítica profunda a la matriz psicológica de lo que estaba ocurriendo y creo que hoy esa matriz sigue siendo criticable, ¿no? Porque digo, claramente en nuestras universidades el pensamiento hegemónico no es ni por cerca
eh, Martín Baró ni pensamiento crítico, sino por el contrario, pensamiento europeo, descontextualizado, con una epistemología totalmente ajena a las realidades locales, a las realidades regionales. Digo, desde ese lugar, Martín Baró va a ser muy crítico con esas psicologías, ¿no? Con esa hegemonía, planteando justamente una crítica profunda. Yo creo que hasta el día de hoy eso es absolutamente eh, es posible hacer esa misma lectura hoy con la construcción actual, ¿no? Pensemos que hoy, por suerte, también existen otras psicologías que empiezan a discutir y otras teorías críticas de América Latina y también con amplias repercusiones en América Latina, como son, por ejemplo, el pensamiento decolonial, como es el pensamiento las epistemologías del sur, una serie de pensamientos que dialogan también con esta psicología de la liberación actual. Digo, lo importante es poder pensar esta psicología actual en este diálogo con estas dimensiones, ¿no? Con estas diferentes teorías. No sé cómo estoy con tiempo, compañeros, compañeras. Eh, no lo medí. Ustedes me avisan, por favor, si no me paso. Eh, También en los años, después del asesinato de Martín Baró y de los 5 jesuitas que estaban esa noche, junto a Celia y Elba, su mamá e hija, que acompañaban a ellos eh, esa noche trágica, ¿no? Que de alguna manera el mundo empieza a conocer lo que había sucedido, la criminalidad del acto, la criminalidad de esa noche. Creo que, como decía recién Roxana, en muchos casos y muchos de esos asesinatos impunes hasta hoy, creo que eso implicó también eh, de alguna manera que este pensamiento y la tragedia lo ponga en una relevancia internacional, que permita construir otras cosas, ¿no? Y poder discutir otras cosas. Yo creo que eso de alguna manera, si bien la tragedia siempre pone como en lupa lo ocurrido, ¿no? Me parece que en esto implicó poder pensar también que el pensamiento crítico en América Latina ha sido trágico, históricamente trágico, ¿no? Si uno piensa lo que ha sucedido en América Latina, con muchos de los pensadores y pensadoras que han adherido a este pensamiento crítico, ya sea en el campo de la filosofía, en el campo de la educación, en el campo de la sociología, en el campo de la teología, el exilio, la muerte, el asesinato, la criminalidad, han sido parte, ¿no? Creo que Martín Baró y sus compañeros jesuitas también fueron parte de esa tragedia, desgraciadamente, porque bueno, son pensamientos que incomodan al poder militar, al poder de turno, al poder eh, que de alguna manera siempre se acomoda, ¿no? En estas nuevas derechas que van tomando forma, diferentes formas de acuerdo a las épocas, ¿no? Hoy tenemos unas formas de derecha totalmente distintas a las de los años 70 y a los años 80, pero no dejan de ser de derechas que cuando tienen que atacar los derechos del pueblo lo hacen sin ningún pudor, digamos. Y la muerte es una herramienta en este caso, y fue una herramienta muy fuerte, muy marcada. En los años 80, como decía, perdón, en los años 90, luego del asesinato de Martín Baró, otro elemento que nos parece interesante fue la posibilidad de que se constituyeron a nuestro criterio, dos libros interesantes, ¿no? Donde se compilaron cuestiones del pensamiento de Martín Baró que estaba poco conocido, poco difundido, y se pudieron compilar. El primer libro, que es el que compila ahí Pacheco Pacheco y Jiménez, de la Universidad de Guadalajara, acá está Verónica y Patricia. Patricia, siempre te agradezco ese libro que me ha sido de una utilidad fenomenal. Creo que ahí aparecen algunas cosas interesantes, porque se empiezan a conocer textos que no se conocían de Martín Baró, o que tenían una circulación muy limitada, ¿no? Recordemos que el acceso a la información ha sido siempre un problema. Hoy, por suerte, se consigue más información sobre Martín Baró, en esa época poco. Y creo que este primer libro, si bien tuvo una difusión corta, fue importante porque se condensa algunas cuestiones vinculadas con él, ¿no? Distintos aspectos del pensamiento. Son conferencias, son textos aislados, son charlas que va dando y son desgrabadas y están en ese libro, ¿no? Me parece que es una primera intención de difundir el pensamiento de Martín Baró. Y después el segundo libro, que es el de Amalio Blanco, creo que ese es un libro mucho más elaborado, mucho más trabajado,
donde también condensa fuertemente lo que es este diálogo, ¿no?, entre cristianismo, este diálogo entre praxis, esta psicología comprometida. Eh, Ese diálogo está bien marcado en ese libro y creo que es un libro también que tuvo una circulación mucho más amplia porque lo edita una editorial española, Editorial Trota. Eh, por suerte es un libro que circuló bastante, no obstante eso, eh, bueno, difícil de conseguir en este momento, ¿no? Pero es un gran libro, digo, y ahí uno puede, cuando uno si quiere leer sobre Baró, ese libro creo que esos dos libros permiten encontrar una matriz, qué es lo que estaba pensando Martín Baró al momento de ser asesinado, ¿no? Porque ahí hay una condensación importantísima de esta serie de conceptos que fue trabajando sobre todo en los años 80, ¿no? Lo que decía recién, fatalismo, el latino indolente, el concepto de psicología de la liberación, pero también trabajó el concepto de trauma de guerra, ¿no? Que también es un concepto sumamente importante, sumamente valioso, que también, digo, por una cuestión de época, Martín Baró estaba conviviendo en su país con una guerra civil. Y eso implicaba Marcelo, tomar una discúlpame posición. que te interrumpa, Sí. pero para que todos tus compañeros puedan hablar, tenemos como limitado. Ahí Verónica te lo estaba señalando. Ah, no lo vi, perdón. Ahora termino. Sí, gracias. Bueno, dejamos acá. Cualquier Podés cosa hacer continuamos referencia la al charla. epílogo de Chomsky. Ah, bueno, lo último y cierro, Vero, gracias, perdón. Gildi. Eh, sí, bueno, ese libro además tiene el epílogo de Chomsky, ¿no? Que además que es una exquisitez leerlo en términos políticos. Hay además detalla perfectamente cómo fue el asesinato, cómo fue el planeamiento de ese asesinato, tanto de Martín Baró como de sus compañeros jesuitas, y el rol que cumplió Estados Unidos y el rol que cumplió el batallón Atlanta de El Salvador. No era un batallón absolutamente criminal cuando ellos intervenían, era para generar, bueno, lo peor de la guerra, lo peor de los crímenes contra la humanidad, los generaban estos grupos, ¿no? El batallón Atlantis es quizás uno de los batallones más criminales que tenía el ejército salvadoreño. Lo dejamos acá, continuamos luego. Muchas gracias. Perdón por el tiempo que me quedé. Gracias. Muy, muy interesante. Bueno, ustedes dirán quién sigue. Sigo yo. Hola, ¿Cómo estás, Patricia? gracias por la invitación y muchas gracias por darnos esta esperanzadora lectura también ahora con la visión del doctorado para poder pues confiar en que vamos en el camino correcto. Eh, Hola. Uy, ¿qué pasó? Creo que se le corta un poco, Patti, creo que se te corta. Qué macana. Patricia, ¿nos escuchás? Se fue, me parece. Bueno, si no, creo que puede Seguir, seguir puede seguir otra Milky, como persona? para no demorar, y luego sigue. eh, Muy bien, sí. Bueno, en lo que se conecta Patti, voy a dar mi participación. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Padiushi, un saludo desde el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, territorio zapoteca. Yo quisiera presentar rápidamente, el tiempo es muy acotadito, pero me gustaría presentar algo muy, muy puntualito para dejarnos pensando. Esto es algo que ustedes pueden encontrar en el texto de 1989 de Ignacio Martín Baró sobre los retos y las perspectivas de la psicología latinoamericana. Como muchos sabemos, Ignacio Martín Baró pues cuestionaba los lugares de procedencia desde donde la psicología se nutría, específicamente los lugares dominantes del saber. En ese sentido, a mí me gustaría cruzar justo el pensamiento de Ignacio Martín Baró y la psicología de la liberación hoy desde la mirada de los pueblos originarios y desde, digamos, las tareas que tiene el psicólogo frente a los pueblos originarios.
sin olvidar o recordando o haciendo memoria que muchas de las veces pues la psicología ha fungido como un brazo colonial también, ha dirigido hacia los pueblos originarios, encasillándolos, estigmatizándolos y reproduciendo la lógica del pensamiento occidental y del poder. En ese sentido, Ignacio Martín Baró pues nos proponía 3 elementos, decía, para hacer un replanteamiento de la psicología social, tendríamos que dar la respuesta a 3 preguntas. Una es epistemológica, la otra es conceptual y la otra es práctica. En ese sentido, en cuanto a la epistemología, él decía, nosotros tenemos que cuestionar los criterios de verdad que utilizamos en la ciencia y la forma en la que validamos las ciencias y nuestros conocimientos. Los lugares desde donde los pueblos construyen la verdad es una verdad histórica, es una verdad atravesada por parámetros, por situaciones distintas a las concepciones de validez que tiene, por ejemplo, la ciencia occidental. Y ese sería el primer elemento que a mí me gustaría trabajar desde la mirada, por ejemplo, desde los pueblos. Cuando recientemente las teorías decoloniales empezaron a situar justo la idea de cuestionar la verdad y la universalidad del conocimiento, que es algo que Martín Baró insistía en que los conocimientos tenían incluso que ser fechados y situados históricamente para que estos conocimientos entonces realmente fueran útiles a los pueblos. Fue muchos años después, con las teorías decoloniales, comenzaron a hablar, por ejemplo, de la pluriversalidad. Esto porque en diálogo con los pueblos originarios comenzaron a mirar que las verdades pues no eran únicas y que la racionalidad de los pueblos, sobre todo de los pueblos originarios, estaban atravesadas por otras, digamos, otras formas de construir esas verdades. Mientras que para Occidente o la ciencia tradicional esta verdad tiene que ser universal, validada, replicada. Para los pueblos originarios esta verdad es construida colectivamente y dependiendo de, digamos, de esa colectividad, es cómo se configura el conocimiento. Entonces, uno de los acercamientos de las propuestas que creo que Ignacio Martín Baró nos invita desde pensar o repensar la transformación de la psicología a partir de mirar los referentes epistemológicos y también de cubrir o de cumplir con esa deuda histórica que se tiene con los pueblos, es mirar justo la forma en la que nos hemos acercado a esas epistemologías que los pueblos construyen. Por una parte, por ejemplo, mientras la psicología plantea la idea de los sujetos, los pueblos originarios, dentro de los pueblos originarios ni siquiera existe una palabra para determinar sujeto, individuo, subjetividad, sino que existe, por ejemplo, la palabra para determinar persona o gente. Por ejemplo, el pueblo al que yo pertenezco, el pueblo Vinizá, Vini es gente, Sa es nube. Entonces somos la gente nube o la gente que vino de las nubes y hablamos el Dijasá, la palabra nube o la palabra de las nubes. Entonces, generalmente los pueblos originarios se constituyen desde una idea nosótrica atravesada por lo territorial. Y si nosotros queremos, por ejemplo, mirar justo esas deudas que tenemos con los pueblos, tendríamos que repensar hasta qué nivel pues nosotros estamos construyendo una epistemología a lo mejor atravesada desde la mirada colonial de los pueblos. También, por ejemplo, cuando decimos nosotros, cuando nace una persona de un pueblo, no nace sola, nace con su hermano animal, con su nahual, con su tona. Ese se encuentra en el monte y a través, por ejemplo, de las parteras se ve qué animal o qué tona es el que le toca, con el que vino la persona al mundo. Y es por eso que ese territorio se tiene que cuidar, porque allá no nacemos solos, no venimos solos al mundo, sino que allá en el monte también está este hermano con el que se nace. Entonces, desde ahí, ¿cómo entendemos esa idea de sujeto? Y entonces, desde ahí, ¿cómo entendemos la idea de verdad? Si hay que cuestionar la racionalidad occidental y la forma de construir la verdad, bueno, para nosotros eso es la verdad. Entonces, el segundo punto que nos planteaba Martín Baró con respecto a lo conceptual era justo mirar si estas especificidades históricas del sujeto latinoamericano captaban realmente, digamos, que las particularidades de ese sujeto o que más bien habría que estos referentes teóricos eran obstáculos a la hora de intentar
pues mirar la realidad social. Entonces, creo que lo epistemológico y con lo conceptual van juntos cuando pensamos esa idea tanto de sujeto, la idea de nosotridad o la idea del enfermar y el sanar, que para los pueblos la idea del enfermar y el sanar no son cuestiones que únicamente atraviesen lo corporal, sino que además atraviesan el alma, atraviesan los espacios y los territorios sagrados, atraviesan lo espiritual. Podemos enfermar desde otros lugares y el sanar tampoco es únicamente individual, sino hay sanar desde lo colectivo y también se puede sanar, por ejemplo, a partir del territorio. Y eso también cuestiona nuestra idea de verdad, cuestiona nuestra idea de validez y entonces pone en la balanza la idea de lo universal para de nuevo traer la idea de lo pluriversal. Finalmente, con eso cierro, hablando de la práctica, Martín Baró se preguntaba cuál había sido o cuál sería realmente el aporte de la psicología para pensar la liberación de los pueblos. Y creo que ahí él mencionaba que nosotros teníamos una deuda porque habíamos estado muy alejados de los movimientos sociales y que muchas veces era una impotencia intrínseca a la disciplina, que ni siquiera era que no queríamos hacer algo, sino que la misma disciplina nos ponía en situación en la que no sabíamos qué hacer. Muchos psicólogos dicen, yo quiero hacer algo, pero no sé cómo acercarme. Y por eso planteaba la idea de que había que cuestionar la idea de ciencia y compromiso. El psicólogo de repente, por no querer involucrarse demasiado, se nos enseña a poner distancia e incluso se mal ha utilizado el concepto de análisis de las implicaciones para alejarnos y declarar todas nuestras implicaciones en los procesos, cuando en realidad metodológicamente tenemos que reconocer que estamos tejidos con el campo social. En el caso de los pueblos originarios, este tejido es mucho más profundo y entonces nos sirve en realidad como un referente metodológico y nos sirve de nuevo porque lo que se cuestiona, de nuevo, si cuestionamos la idea de verdad, también cuestionamos la idea de objetividad. Entonces el análisis de las implicaciones nos llevaría a posicionarnos en otro lugar. Y bueno, esto nos invita a pensar también el concepto de la intervención, sobre todo cuando se trata de pueblos originarios, y ya con esto termino. Muchas veces yo recuerdo que en algunos procesos de formación se decía, si vas a hacer investigación, deja que el campo te sorprenda. Decían, sorpréndete con el campo y que te transforme el campo. Y ahora veo eso preocupante, ¿no? Cuando van a trabajar con pueblos originarios y desconocen, por ejemplo, que hay megaproyectos, en qué consisten los proyectos extractivos, la violencia feminicida, en qué consiste la violencia del narcotráfico, no podemos dejar que un estudiante vaya a sorprenderse simplemente, sino necesita atravesar en su formación las realidades que están viviéndose en los pueblos originarios, los procesos de defensa del territorio, no dejar que sea hasta ese momento cuando se sorprenda en sus investigaciones y se entere de cómo funciona el mundo. Entonces, parte de transformar a la psicología es acercarnos a otras temáticas que están sucediendo específicamente, esto en el caso de los pueblos originarios. Y con eso cierro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Nilti. Quiero contarles que, bueno, muy interesante, muy polémico también, habrá muchas aristas para el debate, seguramente, sin duda. Y quiero contarles a todos y todas que nos acompaña, se ha sumado el doctor Amalio Blanco, que justamente hicimos referencia recién a él, autor del libro que comentaba Marcelo. Así que es un gusto, doctor Amalio, tenerlo en esta charla también. Él va a ser uno de los ponentes, o el principal ponente de la última charla de este ciclo de este año. Bueno, ustedes deciden cómo seguir. Hugo, Marcelo. Patti creo que está por ahí. Patti, adelante nomás. Regresé, pero díganme con confianza en el tema del tiempo, para no, digo, porque creo que lo básico que yo iba a comentar, pues no sea tan indispensable, pero no sé cómo estamos. Yo creo que estamos bien, Patti. A lo mejor 10 minutos, que era lo que habíamos pensado. Bueno, ok. Entonces digo, ya lo estaba mencionando ahorita Niltie, y entonces, bueno, voy a tratar de agilizar como el tema de la presentación, ¿no? Yo te voy avisando en todo caso, Patricia, para que le demos también te agradezco, espacio. sí.
Sí, muy bien. Decíamos que entonces íbamos a ver esta cuestión de lo básico, de los planteamientos básicos de la psicología de la liberación. Y bueno, estas preguntas que ya decía Marcelo, se hace el doctor Ignacio Martín Baró, cómo enfrentar los problemas de las mayorías populares, ahora pensando en el presente, la violencia, la migración forzada, la pobreza, la desesperanza, son temas que la psicología tendría y los psicólogos y las psicólogas tendríamos que atender, o solo nos queda atender, entre comillas, a quienes pueden pagarnos. Podemos generar conocimiento sobre la realidad que tenemos en nuestra América, o nos resta solamente pues repetir las teorías que se hicieron en otros contextos, en otros tiempos, en otras realidades. Este replanteamiento del papel social de la psicología requiere estas preguntas que hacía Nietzsche, justamente una epistemológica, una conceptual, una práctica, y entonces él plantea textualmente, lo estoy citando, dice cuáles deben ser los criterios que nos permitan determinar la verdad histórica de nuestro conocimiento psicológico sobre la realidad de nuestros pueblos, si entendemos que la verdad social es siempre parcial y relativa y que las verdades históricas son situadas. Si tenemos ya esta noción de la realidad, pues entonces tendríamos que hacer esta transformación epistemológica de la acción de nuestra disciplina. Una pregunta conceptual que dice, bueno, nuestra especificidad histórica es adecuadamente captada por estas conceptualizaciones disponibles europeas del siglo pasado, hechas por hombres, básicamente, etcétera, o tendríamos que buscar entonces ahora unas respuestas pues más que reconozcan esta especificidad. Y una pregunta práctica que, bueno, pues se trata de examinar nuestro quehacer científico y profesional y los logros, sobre todo los logros, que históricamente ha alcanzado, ¿no? Frente a nuestros problemas más importantes. Es decir, si la estamos armando, se dice acá en México, o no la estamos armando, ¿no? Si estamos logrando darle una respuesta a la gente, darle una atención, darle un consuelo, darle una alternativa, o no lo estamos logrando, y si esto se puede deber a que entonces no hemos resuelto estas preguntas, ¿no? Los retos, bueno, pues mirar los problemas de las mayorías populares, hacer posible lo que debemos ser, que creo que esta es la parte esperanzadora que también se marcaba en la presentación del principio, en el video del principio, ¿no? Y entonces decía él, la psicología como ciencia debe afanarse más que en encontrar, en construir la verdad del latinoamericano, dar aquellos pasos que hagan ser al deber, historia al sueño, realidad a la esperanza, reconocer las potencialidades negadas por los actuales ordenamientos sociales y, bueno, obviamente reconocer que la característica más importante, común más importante de los pueblos de América Latina no es su herencia cultural común, por muy importante que ésta sea, decía él, sino esa situación estructural de dependencia y opresión que les ha impedido y les sigue impidiendo pronunciar su palabra histórica. Yo digo que además el doctor Martín Baró, de brillante, de comprometido, de psicólogo, de teólogo, era poeta, porque estas frases siempre impactan, ¿no? Siempre nos dejan como en una área del pensamiento que a lo mejor había sido difícil llegar. Dice él, ¿por qué no? Y esto también para las diferentes áreas de la psicología. ¿Por qué no está la psicología educativa o la psicología clínica propiciando un estilo de vida sobrio, coherente con las posibilidades objetivas de cada país y consecuente con el bien común? ¿Por qué no está la psicología laboral o del trabajo propiciando procesos productivos organizados en formas menos intensivas de capital y más intensivas de mano de obra? Si lo que tenemos es gente para que trabaje, ¿por qué no? Entonces nos repartimos mejor entre todos las labores y ganamos más que metiendo superindustria, supertecnología que nos deja todo el mundo sin trabajo. ¿Por qué no en la psicología social propiciamos procesos de socialización acordes a la realidad de pobreza que vivimos? ¿Por qué no estamos contextualizados? ¿Por qué no estamos reconociendo qué es lo que nos está pasando y seguimos pensando en la aspiración del sueño americano y del individualismo y de la explotación y de la competencia? La experiencia de liberación es un proceso, ¿no? Ya sabemos que él recupera esta noción de liberación de la teología de la liberación y dice, este proceso de liberación, esta experiencia de la liberación es un proceso histórico
que implica la recuperación de la memoria, no ideologizada, no sesgada, no manipulada, sino la recuperación de lo que realmente los pueblos han logrado, lo que han hecho, lo que han construido, que es un proceso conflictivo, es decir, que entraña un momento de ruptura. Ahora tenemos temor al conflicto, bueno, hemos muchas veces huido, ¿no? Bueno, en México se usa este tema de que, bueno, si tienes un conflicto, date la vuelta y corre para el sentido contrario, ¿no? Entonces él dice, tenemos que reconocer que este proceso de liberación entraña un momento de ruptura, que tenemos que ponernos al centro, que no tenemos que tener miedo, pero esa es una posición también subjetiva. ¿Cómo estamos llegando a ella? Acompañados por esta ciencia psicológica o pues cada quien como Dios le da a entender. Tercero, es un proceso colectivo. No hay ni puede haber una desalienación personal que no sea al mismo tiempo social, ni es posible concebir una verdadera liberación interior que no entrañe una liberación exterior. Y esto creo que lo decía también Nietzsche, ¿no? En las comunidades no hay esta aspiración al individualismo, esta aspiración al logro personal, y entonces hay un acompañamiento. Cómo nosotras recuperamos en este neoliberalismo salvaje, en este momento que nos está tocando vivir, el valor de lo colectivo contra el valor de lo individual, ¿no? Del individualismo extremo al que se nos ha condenado. Y bueno, obviamente el proceso de construcción de identidad, ¿no? De construcción de identidad como este proceso subjetivo que implica una configuración de una nueva identidad colectiva, un pueblo nuevo, señor de su historia, ¿no? Una identidad que no tiene nada que ver con la identidad construida en la colonia por esta corona de Castilla que llega y hace tiene este impacto en nuestras vidas incluso actualmente, ¿no? Él dice, tenemos que construir una psicología política, es decir, una psicología que tome en cuenta el poder social en la configuración del psiquismo humano. Esto que pensábamos que no tenía nada que ver, ¿no? Como que el psiquismo humano estaba construido por yo mismo conmigo, pues él dice, no, hay que hacer esa recuperación de este poder social en la configuración de este psiquismo y que por tanto esto contribuye a construir un nuevo poder histórico que será el requisito de una nueva identidad psicosocial de las mayorías hasta hoy dominadas. Reconocer que tenemos poder, que si el poder son los recursos, todas las personas, todos los pueblos tenemos recursos diferentes y que tenemos que saber cuáles son y cuáles son las batallas que nos permiten ser ganadas con los recursos con los que contamos, no con los que no contamos, ¿no? El capitalismo nos ha dicho, el recurso es el dinero, ¿no? Y ese es el máximo y si tienes dinero, pues todo. No es así, sabemos que no es así, pero ¿cómo nos trabajamos, cómo nos reconstruimos para ubicar cuáles son los recursos con los que sí contamos y también cuál es nuestra inteligencia, cuál es esta construcción del poder que nos permita llevar a nuestro escenario, donde nuestros recursos son los que cuenten estas batallas que tenemos que dar, porque el enemigo obviamente no es menor. Y bueno, un par de minutitos. Termino. Hay una propuesta de articulación organizativa. Él dice, tenemos que articularnos, tenemos que organizarnos para transformar el sufrimiento en esperanza. Hemos sufrido, pero ahora estamos atrapados en, bueno, este sufrimiento me tiene agobiada, me tiene y no recupero, que a partir de esto tenemos que también tener una esperanza de que podemos vivir mejor, creernos que nos merecemos vivir mejor, ¿no? Ese desvalimiento individual en confianza comunitaria. Él dice fe, yo le quito la fe, un poquito le recupero la confianza, pero él dice fe comunitaria, ¿no? Saber que sí podemos trabajar en equipo, que sí podemos organizarnos, que sí podemos recuperar esta sensación de lo colectivo y una solidaridad para esa solidaridad para la supervivencia en fuerza para la transformación social. Lo que tenemos lo hemos construido, es una realidad. La historia es una realidad colectiva, un producto histórico, es un producto de la sociedad. Tenemos que recuperar esa fuerza para saber que lo podemos transformar, que si ahora no lo vemos es porque no lo hemos trabajado, pero si lo trabajamos vamos a poder tenerlo. Creo que con eso termino acá. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Patricia. No sé si le toca a Hugo, ¿verdad? Sí, sigo yo, gracias. Bueno, yo me voy a conectar, estoy desde el teléfono, así que si en algún momento hay alguna variación
de la conectividad, lo que hago es sacar la cámara. Así que eso aviso. Bueno, mi nombre es Hugo Adrián Morales, yo soy docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis, y también formo parte, bueno, ahí con los compañeros, compañeras, con Ilte, con Marce, con Patti, con Vero y un par de compañeros más, compañeras más, de una red que venimos trabajando y pensando ahí a Ignacio Martín Baró hace un tiempo desde diferentes lugares y diferentes territorios. Agradezco la invitación y celebro, yo digo que se den estos espacios, porque primero para pensar, repensar la psicología críticamente, en clave liberadora y en clave norteamericana. Así que celebro que se haya generado este espacio. Y segundo, creo que celebro que se haga en este contexto particular, que se pueda repensar a Martín Baró en este contexto. Siempre ha sido importante, creo, la psicología de la liberación, el análisis crítico de qué lugar ocupa la psicología en los nuevos escenarios de América Latina y demás, pero creo que hoy es un poco urgente, ¿no? Por todo un poco lo que traía Marce, estos nuevos modos o por ahí nuevas dinámicas o nuevas formas de proceso de subjetivación violentos, un poco deshumanizantes, ¿no? Un poco crueles, en los que creo que la psicología tiene un rol eh, no fundamental. Entonces yo me propuse traer algunas inquietudes que se suman a lo que venían compartiendo los compañeros y las compañeras, que tiene que ver con algunas inquietudes respecto a una praxis comprometida, ¿no? Porque Martín Baró hablaba de la psicología y la liberación, de que había que liberar a la psicología y que yo digo que no se podía hacer una psicología de la liberación sin antes una liberación de la psicología, pero él hablaba de también, bueno, con eso solo no alcanza. ¿Qué cosas podríamos preguntarnos como, qué inquietudes podríamos generarnos y pensar territorialmente? Entonces yo traje como algunas preguntas o algunas inquietudes para abrir y para dejar, y para que luego podamos seguirlo pensando cada uno, cada una, en sus territorios, en sus lugares, en sus particularidades y demás. La primera, bueno, es pensar la psicología en los lugares en los que estamos. Un poco, yo digo, cómo traer un poco algunos elementos de la psicología y la liberación, esto que comentábamos, a nuestros territorios, a nuestras prácticas, a nuestras vivencias, a nuestra vida cotidiana. Yo digo, y no por ahí pensar que la psicología y la liberación es una cosa y lo que nosotros hacemos en nuestro quehacer como psicólogo, como psicóloga es ajeno, ¿no? Cómo traerlo territorialmente. Segundo, yo digo, eso no es ajeno a lo que nos pasa a nivel, yo puedo decir nacional jurídicamente, pero que sería plurinacional, ¿no? Culturalmente. Yo digo, nuestra plurinación con todas yo digo, todo también lo que está sucediendo en todos los territorios de Argentina, ¿no? Y que eso tampoco puede ser pensado regionalmente, ¿no? Lo que está sucediendo en toda América Latina, que va teniendo diferentes perspectivas, diferentes matices, pero que tiene un tronco común que tiene que ver cuando uno lo piensa geopolíticamente, ¿no? O sea, qué lugar ocupamos nosotros y nosotras un poco en este sistema mundo, ¿no? Y yo creo que cuando uno empieza a pensar en esta organización sistémica, ¿no? Del sistema mundo, yo digo que algo nos dijeron los que venían de la teoría de la dependencia y que de alguna manera Wallenstein vino como a traer como más claridad respecto a que existen países del tercer mundo porque existen países del primer mundo, que existen países subdesarrollados porque existen países desarrollados, y que eso es una cuestión sistémica. Y entonces, yo digo, ahí es donde nosotros debemos empezar a preguntarnos, entendiendo el lugar que nosotros ocupamos en esa organización geopolítica, como países coloniales, como territorios, digo, coloniales, como territorios subdesarrollados, como territorios tercermundistas, como territorios de zonas de sacrificio, ahí donde debemos empezar a pensar, bueno, ¿qué lugar ocupa la psicología? ¿No? ¿Qué lugar ha ocupado históricamente la psicología en ese mapa? ¿No? ¿Ha servido para la liberación o de alguna manera ha servido más para la asimilación? Entonces, cuando uno empieza a hacerse esas preguntas respecto a qué lugar ocupa la psicología, bueno, ahí es donde es, yo creo que indispensable traer un poco la psicología y la liberación, y creo que ahí es donde Martín Baró nos desarrolla un montón de elementos
para poder ir desglosando el lugar que nosotros ocupamos, ¿no? En ese sistema mundo. Entonces, yo creo que algunos puntos que nos pueden ir ayudando, o algunas preguntas, es primero la psicología en los procesos de formación. Yo digo, esta es una formación de posgrado, y yo creo que es imprescindible, pero en los procesos de formación de psicología hay una ausencia no solo de Martín Baró, sino del pensamiento latinoamericano, ¿no? En todas las carreras de psicología en general. Y yo creo que esa es una producción de ausencia, ¿no? No es una ausencia casual, sino que hay una primacía de autores, de alguna manera, europeos, porque bueno, podríamos pensar si la psicología ha servido más para la liberación o para la asimilación, y bueno, yo creo que esto nos puede ir dando algún indicador. La ausencia de pensamiento latinoamericano en nuestras carreras de formación de grado. Después la ausencia, yo digo, de alguna manera, de los vínculos de nuestros procesos de formación con los territorios y con los movimientos sociales, con los movimientos ambientales, feministas, campesinos, indígenas y demás que vienen de alguna manera resistiendo o por ahí indicando otro camino, ¿no? De alguna manera que tiene que ver con la liberación. ¿Cómo dialoga la psicología con esos movimientos? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué hay ahí? ¿Qué se construye con ellos, con ellas? Tercero puede ser también la reproducción, un poco algo comentaba Nilti, algo traía Nilti, de bueno, de una mirada del mundo que tiene que ver con la reproducción del dualismo cartesiano. La psicología sigue pensando la salud mental un poco separada, ¿no? De los cuerpos, un poco separada de los territorios, ni hablar de la cuestión espiritual y demás de las comunidades indígenas. Pero yo digo, esta fragmentación sigue siendo todavía muy vigente en los paradigmas de la psicología. Hay que empezar a pensar perspectivas o horizontes en el campo de la psicología que tengan que ver con pensar de manera integralmente cuerpo-territorio y una multiplicidad, ¿no?, de otros factores, un poco como lo que también traía Niltia. ¿Qué pasa con esa psicología, no? ¿Qué pasa que no está? Después también pensaba en la agenda. ¿Quién construye la agenda de investigación en el campo de la psicología? Por ejemplo, yo trabajo en una universidad pública, ¿no? Que sea pública no quiere decir que sea gratuita. Gratuita no es, se paga, la paga el pueblo. Que sea pública quiere decir que debe pensar los problemas de lo público. ¿Cuáles son los problemas de lo público que está investigando hoy la psicología, ¿no? ¿Desde dónde construye esa agenda? ¿Quién de alguna manera le va diciendo qué investigar, dónde, por qué? Y yo creo que si uno va un poco a las preguntas anteriores, que tiene que ver con el diálogo, que tiene que ver con... A lo mejor esas agendas se irían construyendo desde otro lugar, no una pregunta. Después otro, yo creo que lo decía Niltia, yo pensaba también en la validación. ¿Quién valida un poco la psicología como ciencia? ¿No? ¿Dónde es donde la psicología encuentra su legitimidad? ¿En el pueblo? ¿En la ciencia? ¿La ciencia es neutral? ¿De qué ciencia hablamos? ¿No? Un poco esto que decía Martín Baró sobre el mimetismo cientista o sobre la carencia de una epistemología adecuada, y que él describía y que decía que la psicología se había vuelto hacia la ciencia natural y demás, para encontrar... Ahí la psicología sigue de alguna manera en su matriz epistémica respondiendo a una geopolítica del saber, ¿no?, que tiene que ver con un poco también algo que traía Nietzsche con el sujeto universal, ¿no?, y una multiplicidad de cosas. Entonces también por ahí una pregunta para poder discutir, ¿no?, o hacer. Y yo digo, y para terminar, un poco a estas inquietudes o a estas preguntas para poder seguir pensando, ¿no?, llevarnos, yo digo, de acá como estos interrogantes que sigan ahí como dando, y que cada uno lo pueda pensar de acuerdo a su particularidad territorial. Algunas tareas, yo digo, bueno, un poco lo dijo Patti al final, la memoria histórica, por ahí hacer como una genealogía de nuestras luchas, de nuestras historias, de nuestros saberes. Falborda hablaba de otra secuencia formativa, donde decía, bueno, ¿dónde enfocamos nuestras secuencias formativas históricas? ¿No? En los griegos, en Europa, en la Edad Media, que algo también dice Dussel, pero que por ahí Falborda lo pone como más
en pueblos y comunidades, ¿no? De nuestra América. Y después yo digo también revisar en el campo de la psicología, hay categorías que son transversales a todos los campos, que tienen que ver con el progreso, el desarrollo, la producción, la civilización, la normalidad. Y yo creo que todas estas se asientan en una cuestión de temporalidad que uno puede pensarlo, yo digo, con los enunciados de civilización y barbarie, que uno podría leer toda la historia de América Latina a través de estas dos categorías. La civilización es lo prospectivo, es como el futuro, y la barbarie es lo que está, nuestros pueblos, yo digo, lo descriptivo, ¿no? Lo que no. Y yo creo que eso atraviesa un poco nuestros campos en los modos que tenemos de producir, en los modos que tenemos de pensar, en los modos que tenemos de concebir un poco la vida. Entonces, bueno, repensar un poco todas estas categorías que atraviesan y lo último, yo digo, generar como esto, ¿no? Más espacios de encuentros para escribir juntos, para pensar juntos, para hacer juntos, para transformar juntos, yo digo, para soñar o incluso para imaginar juntos. Y un poco, no sé si por ahí la psicología y la liberación hay que construir una, sino a lo mejor, yo digo, hay que mirar un poco hacia atrás, ¿no? Y donde hay una multiplicidad de elementos que sucedieron y que están sucediendo y que hacen un modo por ahí o una psicología alternativa a la psicología hegemónica, ¿no? Y que está sucediendo y que sucede en un montón de lugares y que sucede de la mano de todos estos movimientos que se están dando en nuestra América. Así que bueno, eso nomás, gracias. Bueno, muy interesante, Hugo. No sé si queda más compañeros de ustedes. Solo yo y lo voy a hacer muy breve, Roxana, si tenemos tiempo. Verónica, sí, sí, minutitos, porque la idea sería la siguiente, que las personas que están participando, si quieren comentar o preguntar, anoten en el chat, así hacemos más ágil las consultas, preguntas, comentarios, agregados que quieran hacer, y yo los voy a leer para que ustedes, el grupo, responda o comente según consideren. Verónica, unos minutos. Gracias. Sí, sí, apenas. Marce, ¿me podrías ayudar entonces con la presentación, por favor? Porque me tuve que cambiar de computadora y en esta no la tengo. Bueno, lo que nosotras queríamos, bueno, primero es agradecer muchísimo la invitación, esta oportunidad de poder hablar con todas las personas que hoy se han conectado de diferentes países de nuestra América, ¿no? Veíamos por ahí que había gente de Perú, que había gente de Brasil, de obviamente Argentina, de acá de México. Y bueno, nos vamos a ir súper rápido en esto. Nosotros lo que queríamos era hablarles un poco, obedeciendo a esta sugerencia que hacía, esa provocación que nos dejaba Hugo sobre cómo cooperar, cómo seguir colaborando, cómo trabajar en red y cómo es que para eso es que nosotros hemos conformado lo que hemos dado por llamar la Red de Psicología de Liberación y Pensamiento Norteamericano. Si quieres, vamos a la siguiente, Marce, por favor, y de hecho a la siguiente. Yo les voy a hablar un poquito acerca de cómo fue que cuando menos Patti y yo, que estamos acá en la Universidad de Guadalajara, si quieres la siguiente, nos sumamos a esta red porque fue a través de el doctor José Quintero Weil que nos hablaba del primer libro que editó esta red a través de NILTIE sobre lo que habían estado trabajando y fue así como nosotros empezamos a entretejernos con Hugo, con Marce, con Iltie hace ya unos cuantos añitos, en el 21 fue que esto sucedió. Pero la conformación de la red tiene la intención, si quieres la siguiente, por favor, Marce. Bueno, se han publicado estos 3 libros que ojalá mis compañeros, mis compañeras puedan poner ahí en el chat, porque todo el mundo los puede acceder de manera gratuita y libre. Es para la compartición amplia. Perdón, ¿se puede poner en modo presentación para verlo mejor el PowerPoint? Marce. Bueno, continúo. Mientras Marce intenta arreglar esto, pero les decía que son estos 3 libros que se han editado. Ah, mira, ya estamos, ok. Que son Ignacio Martín Baró, La psicología, la liberación y el pensamiento latinoamericano hoy.
Psicología, Liberación y Pensamiento Nuestroamericano, Reflexiones, Vivencias y Aportes desde los Territorios sin Resistencia, que es un libro colaborativo con las voces de más de 40 personas en diferentes territorios que nos hicieron conocer las formas de resistencia que se sostienen en esos territorios. Y muy recientemente acabamos de presentar La lucha de los pueblos y la psicología de la liberación, en la que participaron personas de todas estas latitudes que acá tratábamos de ilustrar en este pequeño mapita. Les decía que, si quieres la siguiente, Marce, voy a hacerlo más rápido. La intención de la red es generar aportes a los procesos de formación y de intercambio de las universidades en temáticas vinculadas al sentir y pensar latinoamericano y del Caribe, como una forma de darle continuidad a los vínculos que se vienen estableciendo entre las comunidades y los procesos de formación en las universidades. De igual modo, continuar entablando diálogos con movimientos sociales, si quieres la siguiente, Marce, organizaciones y pueblos de los diferentes territorios que conforman el continente para conocer sus propuestas y análisis ante la actual crisis civilizatoria. La institucionalización de la red no es ajena al contexto sociopolítico, económico y cultural de nuestro territorio. Las nuevas formas de gobernabilidad han puesto de manifiesto la profunda distancia entre las condiciones materiales de existencia y la conciencia de los lugares que habitamos en el sistema capitalista. Y esa distorsión refleja que no estamos solamente, la siguiente si quieres, Marce, ante una crisis ecológica, económica y social, sino también estamos enfrentando una crisis subjetiva y personal respecto a cómo nos vemos, cómo nos sentimos, cómo habitamos nuestra vida cotidiana. Estos modos de subjetivación que se emplean para sostener el consenso ante la explotación y la desigualdad social trascienden la racionalidad y se anclan en aspectos emocionales profundos que permiten el soporte de condiciones de vida inhumanas e irracionales. Justamente aquí les ponía una cita de lo que decía Ignacio Martín Baró en 1985 en relación a cómo es que esto que observamos como angustia, disociación, opacidad, violencia, repetición, normalización, da cuenta de cómo es que la labor del psicólogo realmente carece de trascendencia social, dado que no se ha hecho lo suficiente para lograr el objetivo que supuestamente tiene nuestra profesión, que se relaciona evidentemente con liberar al individuo de sus lastres y potenciar su desarrollo y plenitud personal. Porque en la práctica, la siguiente, Marcel, lo que está sucediendo es que casi 40 años después de lo que decía Martín Baró y de cómo nos instaba a actuar de una manera distinta ante la desigualdad social, ante estos procesos acumulativos, la disposición, y ahora lo que observamos en términos de tortura, de desaparición forzada, de guerra, evidencia que lo que está ocurriendo es que la psicología está más bien orientada a favor del capital y la mercantilización de la vida. Por eso es que, siguiente, Marce, por favor, lo que estamos proponiendo es que unamos nuestras mentes, nuestros haceres, justamente para poder seguir ciertos principios, ¿no? El principio de la interdisciplinaridad al campo de los saberes, de la producción de conocimientos y saberes situados en clave de liberación y nuestroamericanos, de solidaridad y cooperación, el promover el encuentro entre las diferentes comunidades de América Latina y el Caribe, la pluriversidad como horizonte, ser feministas como aspiración. Acá en las marchas en ocasiones escuchamos los gritos de si Nacho viviera, con nosotras estuviera. Entonces creemos que eso tal vez también lo podríamos haber visto si no hubiera ocurrido esta tremenda masacre. Y bueno, promover una psicología de la liberación en diálogo con las comunidades. Estos son los principios que rigen el hacer de la red. La siguiente, por favor, querido Marce. Y los objetivos, no los voy a leer todos, pero tienen que ver con favorecer espacios de reflexión crítica como este que ustedes han generado el día de hoy, el sostenimiento y la difusión de una psicología pluriversa, situada, crítica y nuestroamericana, el sentipensar a la psicología a la luz de otros campos de conocimientos latinoamericanos como la psicología, la teología de la liberación, la antropología, la economía crítica, los estudios latinoamericanos, la epistemología feminista, entre otros. Vamos a la siguiente, por favor, Marce, solo para decir brevemente que la invitación también es que se unan a esta red, comprometidos
a que la producción de conocimientos y el intercambio de saberes estén destinados a la liberación de los pueblos y acompañar sus luchas en la construcción de la autonomía, la defensa de la vida y la dignidad de las personas, que los procesos de articulación y estrategias de intercambio tiendan a generar espacios de compartencia y procesos de formación solidarios mediante tequios o mincas, así como los acompañamientos entre los diferentes integrantes que conforman la red. Quisiéramos que los procesos de trabajo en red tiendan a continuar el diseño de una psicología de la liberación comprometida con los saberes y los sufrimientos de los pueblos de nuestra América, que los desarrollos teóricos que lleva adelante la red se construyan de la mano de los saberes prácticos, vivenciales y territoriales para que puedan multiplicarse de manera solidaria y territorial, que el trabajo en red pueda presentar una actualización y análisis constante de los nuevos procesos de acumulación y disposición que presenta América Latina y el Caribe, que generemos la posibilidad de intercambio entre los integrantes de la red, pero también con estudiantes, referentes territoriales y asambleas comunitarias que permitan el fortalecimiento de los saberes, que la red se asiente sobre los principios de solidaridad, cooperación, reciprocidad de los pueblos y que la psicología en particular, como las ciencias sociales en general, se comprometan a acompañar esos procesos. Y por último, que la red y quienes la conformamos nos comprometemos a continuar los procesos de descolonización iniciados por referentes territoriales, intelectuales, movimientos sociales, comunidades indígenas, entre otros, así como las formas de lucha que cada pueblo define en ese proceso, siempre en la búsqueda de una nuestra América libre, autónoma y pluriversa. La siguiente, Marce, solo para decirles que estos somos quienes ahora integramos la red y que esperamos que justamente dar a conocer estos principios, estos objetivos, estos sueños que ahora sostenemos entre nuestras manos, que son poquitas, puedan ser más grandes cuando los sostengamos entre las manos de todos y de todas. Muchísimas gracias. Hermosa presentación, Verónica, aceleradísima, pobre, pero muy linda, porque además de todas las cuestiones interesantes que han expuesto, nos dejan un aporte propositivo, y entonces yo como primera pregunta, para quizás que muchos y muchas puedan estar haciéndose, es cómo se hace para integrar la red, si es a nivel de personas individuales, tiene que ser institucional, cómo la están pensando, y si podés explicitar un poquito más esto, porque probablemente pudiera ser del caso que las personas que te estén escuchando o que te vayan a escuchar puedan interesarse en sumarse. Yo diría que tienen que hablarle a su comandante Hugo, que es quien nos trae para arriba y para abajo. Hugo, tal vez podríamos hablar de maneras en las que pudieran contactarse con nosotras y con nosotros. Antes de eso, mientras tanto, para todos y todas que están de oyentes, pueden anotar en el chat preguntas, comentarios, inquietudes que tengan, nosotros lo leemos y se las compartimos a los compañeros. Hugo, te damos la palabra también. No, yo creo que a lo mejor poner 1 o 2 mails de algunos, de algunas en el chat y que nos puedan escribir ahí y ahí conversar, y sí, me parece que eso puede ser como lo más rápido y más operativo, no sé, Niltie o Marce o Vero, y Ya dejar puesto, creo alguno de los que mails. Niltie fue quien colocó los 3 libros ya en el chat, los 3 libros que hemos editado, bueno, que se han editado desde la red, y ahí vienen los nombres y las afiliaciones de todos y de todas. También a partir de ahí es que pudieran comunicarse con nosotros y solo decir, expresar que tienen interés de formar parte de la red. Bien. Total, Bueno, sí, muy les bien. compartimos el documento, lo ven y de ahí nos dicen si les interesa Perfecto. sumarse. Perfecto, muy lindo, muy bien. Hacer crecer. Sí, además la red no tiene límite disciplinar, digamos, no es que es necesario ser de una disciplina en particular, Psicólogo, digamos. psicóloga. Exacto, es amplia, es plural, así que es un poco la idea. Bien, más allá de las reflexiones que podamos hacer por nuestra parte, lo que voy a hacer en primer lugar es leerles lo que han escrito acá en el chat. Hay 2 preguntas, hasta donde yo llego a ver. No tenemos mucho tiempo porque a lo más nos podemos extender 15 a 20 minutos para no alargar demasiado la reunión. Está planificado 1 hora y media, 1 hora 45, más o menos. Así que también les pido a ustedes que si contesta alguno de ustedes, sea uno de ustedes para cada pregunta y más o menos acotado, ¿no?
A ver, la primera pregunta la hace Luis Fer, que dice, ¿cómo lograr articulación interdisciplinaria o transdisciplinar para hacer más efectivos los componentes de lo epistemológico, lo conceptual y lo práctico con una interrelación de lo político? Bueno, una pregunta muy amplia, pero a ver si ustedes quieren contestar algo al respecto. La repito, ¿cómo lograr articulación interdisciplinaria o transdisciplinar para hacer más efectivos los componentes de lo epistemológico, lo conceptual y lo práctico, con una interrelación de lo político? Me permito opinar que quizás desde la experiencia de ustedes, porque como grupo ya vienen trabajando con esta lógica y han hecho producciones concretas como los libros, por ejemplo. Ver, puedo después, si quiere continuar alguno, Hugo, Patti, Vero o Nilti. A nosotros lo que nos fue juntando fue poder pensar en, a ver, quizás la primera excusa, digo excusa en un tono no como, no negativo, sino digo, fue poder pensar Martín Baró, pero sabíamos que no nos interesa en sí mismo quedarnos ahí, digamos, la idea era abrir de ahí un diálogo, ¿no? Y ese diálogo fue permitiendo ir juntándonos con gente que viene del campo de la economía, gente que viene del campo de la filosofía, gente que viene del campo de la educación, gente que viene de los movimientos populares, de los sectores populares, digamos, donde comunidades organizadas. Eso fue un poco el espíritu. Y juntarse desde allí, después quizás el diálogo más intelectual viene en un segundo momento, pero primero es juntarse. Y nosotros en ese sentido venimos haciendo un evento anual, ¿no? Donde hacemos algunas actividades pensando distintas problemáticas. Y a partir de esas posibilidades de juntarnos, es donde van surgiendo las ideas, los proyectos, la necesidad de seguir juntándonos, digamos, de alguna manera fue así, digamos. Fue una primera reunión y eso generó unas ganas de seguir juntando, seguir pensando colectivamente, cada uno con su diversidad de pensamiento, con su diversidad de situaciones en lo territorial. Y desde allí fue un poco, o diversidades en las situaciones académicas, porque no todos tenemos práctica territorial, digo que estamos insertos en algún movimiento social, etcétera, etcétera. Solamente algunos estamos en la universidad, también desde allí poder cuestionar las hegemonías dentro del espacio académico. Eso fue el espíritu, digamos, desde allí se ha ido construyendo. No sé si alguien quiere sumar algo, Nilti, Hugo. O sea que el puntapié fue Martín Baró, el punto de inicio, Sí, de sí, alguna sí, manera. sí. Bien. Yo quiero decir, pero de la segunda pregunta. Bueno, ahora leo. ¿Cómo impacta el sistema capitalista en la construcción de identidades en los pueblos latinoamericanos y de qué manera podemos fomentar una identidad más liberadora basada en el valor intrínseco de las personas y no en su rol como productores o consumidores? Sí, diríamos que la primera identidad es la que forma el colonialismo, ¿no? Que nos hace creer que nuestro americano, lo que hay, los primeros pueblos es lo que está mal, es lo que está en falta, porque obviamente lo correcto es lo que llega de Europa. Y entonces ese primer impacto, entonces después, cuando ya viene el capitalismo, pues también nos hace creer que lo que somos pobres, ¿no? Y que somos pobres porque queremos, porque no hemos trabajado suficiente, porque seguimos estando en falta. Y entonces eso es lo que va generando esta construcción de identidad. No hay una noción colectiva de que nos merecemos un buen trato, de que no nos merecemos el sufrimiento, de que merecemos vivir bien, ¿no? Y entonces vamos batallando con esas ideas. Obviamente los pueblos que no somos pueblos originarios, ¿no? Que venimos después de estos procesos culturales. Y entonces ahora, como esto, lo que dice Martín Baró, el primer elemento es la recuperación de la memoria histórica. No la historia como nos la contaron, por lo menos acá en México decimos los libros de texto, ¿no? De los gobiernos liberales, de los gobiernos neoliberales, o sea, no esa historia en la que pareciera que los logros son producto de los héroes, ¿no? De los héroes que no son la gente común como somos nosotros y nosotras, sino que son de esas personas espectaculares, con fuerzas únicas y que pueden pensamientos maravillosos y que entonces logran algunas cosas, sino que
las historias son las que vamos construyendo las personas que estamos en esas luchas y en esos momentos históricos. Entonces, es esa primera recuperación histórica, esa primera noción de que esta realidad que estamos viviendo la hemos construido todos, todas, y que estos entornos capitalistas, coloniales, patriarcales, no son lo único, ¿no? Acá en México luego se dice, bueno, es que el dinero siempre ha existido. No, no es cierto, no siempre ha existido. Es que los pobres siempre han existido. No es cierto, los pobres no siempre han existido. Entonces tenemos que recuperar nuestra memoria, creo que lo dice José Ángel Quintero, tenemos que recuperar la memoria de cuando éramos libres. Y entonces a partir de ahí construir una identidad que sea acorde con ese. Si recuperamos la identidad de cuando éramos libres, la memoria de cuando éramos libres, nuestra identidad va a ser otra, ¿no? Porque entonces sabemos que no nos merecemos este suplicio y este sacrificio y este sufrimiento que hemos vivido por siglos, ¿no? Y entonces a partir de ahí, entonces se da otra dinámica de relación y de exigencia también ante las autoridades que nosotros y nosotras mantenemos con nuestros impuestos y que por supuesto no son elegidas para hacer lo que quieran o para hacer lo que se les ocurra, sino para hacer lo que nosotros y nosotras necesitamos, ¿no? Pero bueno, es para otra conferencia también. Bien, a ver si hay algo más. Dice, ¿cómo impacta esto? Ya lo leímos. Verónica contestó tal vez también preguntándonos qué producimos y consumimos, por qué, a quién le conviene, cómo nos organizamos, porque ya lo decía Patti, siguiendo a Freire, nadie se salva solo. Bueno, creo que no hay... Yo ahí para agregar algo breve, no, pero respecto, me quedé un poco con la pregunta anterior de la mirada disciplinar, ¿no? O cómo podemos de alguna manera problematizar o repreguntarnos sobre la cuestión. Yo digo, las disciplinas son como muy particulares también, construyen sus propios orígenes, donde hay una invención a veces del origen, ¿no? En psicología también pasa, yo digo, y construyen sus propios orígenes y crean líneas fronterizas respecto a qué pertenece al campo y qué no. Uno se pone a leer a José Carlos Mariátegui y encuentra, yo digo, conceptos que tienen que ver con la subjetividad latinoamericana, pueden aportar algunos pensadores y pensadoras europeos. Yo creo que las disciplinas a veces construyen sus orígenes, ¿no? Sus padres fundadores, y todas las cosas, los que sabemos, yo digo los que pertenecemos, en cada disciplina siempre hay un origen, cuándo nació, en qué momento y después. Y a veces esas son invenciones, ¿no? Que responden a determinada geopolítica del saber. Entonces yo creo que hay que problematizar esas líneas fronterizas porque eso hace que si nosotros, digo, miramos el mundo con esos ojos disciplinares, hace que miremos un mundo que no está, ¿no? El mundo es dinámico, vivo, todo mezclado, y cuando uno se encuentra con yo digo, con los movimientos sociales y demás en territorio, se da cuenta que miran el mundo así. A veces es un problema que tenemos más los que estamos como un poco aferrados a nuestras miradas disciplinares. Yo creo que hay que discutir sobre eso. La psicología debe ir hacia un campo de saber, no hacia una disciplina, ¿no? Que un campo de saber es mucho más amplio, donde confluyen una multiplicidad de miradas y un poco lo que yo decía al principio, mente, cuerpo, territorio, espíritu, está todo junto, de manera viva, de manera dinámica, de manera contemplativa, y todas esas cosas que hay que revisar a veces y que hay que poner a discutir. Yo digo, pero eso se hace en diálogos y en encuentros con otros, con otras que viven, sienten y habitan el mundo de manera distinta. Y es ahí donde se da un poco esa, ¿no? Esa efervescencia para redefinir un poco los campos. Bueno, parece que no hay más preguntas, comentarios. La verdad que la vivencia que me queda, por lo menos en lo personal, y siento que circula en el grupo también, es que ha sido un encuentro sumamente rico. Nos quedamos además con una propuesta de poder continuar en contacto con ustedes para quienes estén interesados. Creo además, tomando estos últimos comentarios, que sin duda Martín Baró, su ideario, su pensamiento, sus aportes están más vigentes que nunca. Sigue siendo cierto que nuestra realidad latinoamericana es muy heterogénea todavía, pese a los comunes denominadores que compartimos, pero también la dinámica de los procesos políticos. En Argentina probablemente sentimos una urgencia
en este momento por volver a pensar tantas cosas vinculadas a la subjetividad, lo ideológico. El poder hegemónico, económico, político, geopolítico, no es pasivo, actúa muy deliberadamente y usa armas psicológicas de manera muy central y muy permanente. De modo que creo que estamos convocados y convocadas a tomar también las armas, por decirlo metafóricamente, de lo que a nuestro campo compete y poder comprender e intervenir, aún en esa heterogeneidad de circunstancias que supone poder comprender cómo hoy las derechas, estas nuevas derechas que heredan todo lo tradicional vinculado al avasallamiento, al robo y a la opresión y a la violencia política de las tradiciones, pero que tienen nuevas formas en el modo en que se manifiestan y en el modo en que tallan en la subjetividad de los sojuzgados, de los oprimidos. Necesitamos a Baró más que nunca, probablemente. Así que para mí es muy auspicioso poder ser parte de este encuentro y sentir que hay tanta motivación y ha sido tan rica y linda la convocatoria como las ponencias. No tengo más que agradecimientos a todos ustedes, ponentes, y a todas, y a todos y todos los asistentes que compartieron con nosotros y tuvieron ganas de estar aquí. Y a los que no pudieron estar, les haremos llegar también el registro de esta charla. Bueno, seguiremos en contacto seguramente y están desde ya todos invitados, invitadas a los próximos encuentros. Tenemos para la próxima casi confirmado a un referente muy importante también en América Latina que ha fundado una cátedra libre, Martín Baró, en Colombia. Y como les dije antes, cerrará el ciclo de este año el profesor Amalio Blanco, que ya me confirmó que podrá estar en noviembre, y será un lujo también, y los espero a todos y todas para que podamos disfrutar de su presentación. Un saludo y buenas tardes y muchas gracias otra vez. Gracias, Muchas gracias. gracias, muchas gracias. Gracias, Roxana. Encantada, Muchas encantada, gracias. muy agradecida. Placer. En mi nombre y en el nombre de todo el doctorado y la Universidad de Lanús.